Pues entonces, a ver, ahí en la pantalla tienen un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento sobre la derivada vectorial. Primero, pues comenzamos con lo que sería una curva, lo que es la parametrización. Y a partir de ahí, tomamos en consideración que cuando derivamos estas ecuaciones vectoriales paramétricas que a final de cuentas convergen a lo mismo, lo que tenemos es la derivada de una función vectorial de variable escalar. Eso nos devuelve un vector tangente. Conocimos lo que es la longitud de arco, que la podemos calcular a partir de esta integral. Y con base en eso, pudimos definir un nuevo parámetro, que en este caso es la parte de la longitud de arco, denotada como S. Esto lo pudimos hacer precisamente porque la derivada de la longitud de arco respecto al parámetro que estemos usando para definir nuestra curva, pues es la norma de la derivada vectorial, el módulo. Eso nos llevó a definir al vector tangente unitario, además de definirlo con base en la derivada del parámetro t, también lo podemos definir directamente sobre la longitud de arco. Directamente yo derivo una curva que esté expresada en términos de longitud de arco y obtengo el vector tangente unitario. Y por último, fue lo último precisamente que vimos de la sesión anterior. Si yo derivo el vector tangente unitario respecto a la longitud de arco, pues obtengo un vector perpendicular, como lo mostramos en su momento, un vector de magnitud constante, como puede ser un vector unitario. Al derivarlo, obtengo que esa derivada es un vector perpendicular. Y este nuevo vector perpendicular le llamo el vector normal, denotado por n, que va a estar acompañado por un escalar que le vamos a llamar curvatura. Aquí quiero aclarar una cuestión importante. Este parámetro de curvatura siempre va a ser positivo. La razón de que siempre tendremos una curvatura positiva es porque esta curvatura me define un parámetro ρ, denotado así, calculado de esta forma, es decir, es el inverso de la curvatura, y a este parámetro ρ le llamo radio de curvatura. Y cuando hablo de radio, pues efectivamente hablo de lo que probablemente en este momento se están imaginando, una circunferencia. El radio pues es una distancia, la distancia de un centro a cualquier punto de la circunferencia, bueno, del centro, no de un centro, del centro de una circunferencia a cualquier punto de ella. Entonces, este nuevo parámetro de curvatura nos va a ayudar a definir una parte importante de la geometría de las curvas. De hecho, por este parámetro es que nombramos a esos lugares geométricos como curvas. Aquí dense cuenta que hemos estado definiendo vectores, en el caso del vector tangente, y algún parámetro de la curva, por ejemplo la longitud de arco. Es decir, podemos definir un vector tangente que es unitario a la curva y a partir de él podemos definir la longitud de arco, medir la longitud de la curva entre dos puntos.
Eso en primera instancia. Después podemos definir un vector normal, un segundo vector, para poder definir la curvatura. Y es entonces que en este momento podemos establecer que una curva la podemos ir caracterizando con base en su longitud, con base en esta curvatura, que en un momento vamos a hablar bien de qué se trata, porque pues cuando hablamos de curvatura pues nos imaginamos curvas, sí, pero vamos a hablar más específicamente de qué se trata. Y estos pues, los podemos definir a partir de estos vectores tangente y normal que vienen de derivadas vectoriales. En esencia, lo que estamos estudiando es lo que se conoce como la geometría diferencial de curvas. Así como existe la geometría euclideana, donde saben cuál es el área, el perímetro de diversas figuras geométricas. Esa les sirve de base para la geometría analítica. Primero la plana, cuando vieron lo que son la recta, la hipérbola, la parábola, la elipse, circunferencia, etc. Después tomaron esa geometría analítica plana para llevarla a la geometría analítica del espacio. Y observen que con esa geometría analítica del espacio, con los vectores que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica, ahora estamos definiendo un nuevo tipo de geometría, que es la geometría diferencial. Se llama diferencial pues porque está haciendo uso de las derivadas. Así cuando en cálculo ustedes analizaban las derivadas, pues hablaban del cálculo diferencial. Aquí la geometría, es decir, cómo caracterizo a las curvas, en este caso, pues es la geometría tal cual, basada en derivadas, y por eso se le llama geometría diferencial. En esencia, para las curvas tenemos tres parámetros básicos: el vector tangente, el vector normal, la longitud de arco, la curvatura y otros dos que comenzaremos a ver al final de esta sesión. Entonces, hasta aquí lo que vamos a hacer es ir caracterizando las curvas, que ya sabemos que son funciones vectoriales de variable escalar, con base en estos parámetros: vectores tangente normal, longitud de arco y curvatura. Ahora, antes de continuar, ¿necesitan que les suba a alguna parte de la pantalla? Ahí está, listo. De nada. Sí, a ver, le voy a ir bajando poquito a poco. ¿Por dónde? ¿Más o menos por ahí o un poquito más abajo? Vale. Ahí me avisan cuando ya le pueda continuar. Mientras le voy bajando. Y le voy a dejar por ahí, para tomar en cuenta estos. A ver, aquí es donde ya voy a tomar en cuenta estos cuatro directamente sobre una curva. Entonces, a ver, suponiendo que tengo la función vectorial de esta manera y quiero analizar lo que sucede específicamente para la curva en este punto. Bueno, primero,
Con el vector tangente en este punto, aquí tendría el vector tangente unitario a la curva, en ese punto, entonces podemos calcular lo que es la longitud de arco. Por ejemplo, entre dos puntos diferentes puedo calcular cuánto mide la curva de esta manera. Bien, ahora, ¿qué sucede con los otros dos? Respecto al vector tangente y a la longitud de arco ya habíamos hablado en particular. ¿Qué sucede con el vector normal y con la curvatura? Bueno, resulta que el vector normal pues va a ser perpendicular al vector tangente y siempre va a tener esta posición. Digámoslo así. Hagan de cuenta que tienen una partícula que se va moviendo por esta trayectoria. Y la forma de la curva la va a dar el vector normal. Cuando hacen un giro de esta forma, eso quiere decir que, digámoslo así, el vector normal está jalando a la curva en ese punto, precisamente para hacerla cambiar, hacerla dar vuelta en esta posición. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, ahí es donde entra la curvatura. Cuando decimos que un lugar geométrico es curvo, pues la idea que tenemos es esta. Así de que, pues lo que es curvo no es recto. Lo recto es así y lo curvo es de esta forma. Bueno, pero en esencia, pues decir lo que no es recto es curvo, no es una definición tan formal. Es una definición así de que, pues es lo que nos imaginamos. Bien. Aquí es donde entra el radio de curvatura. Lo que estamos haciendo con la curvatura es caracterizar a este lugar geométrico en ese punto en particular con base en una circunferencia. De ahí viene el nombre de radio de curvatura. Es el radio de una circunferencia. Entonces, así como en máximos y mínimos, el punto estable lo estamos aproximando al vértice de una parábola para ver si es un mínimo o es un máximo, con la curvatura lo que estamos haciendo es analizar en este punto en particular qué tan parecida es esta curva a una circunferencia. Porque al final de cuentas, la curva por excelencia es la circunferencia. Ese lugar geométrico tiene una curvatura constante y pues tiene un radio de curvatura constante. Lugares geométricos como este, pues no necesariamente tienen una curvatura o un radio de curvatura constantes. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es, en este punto, lo voy a dibujar de una mejor forma, más o menos así. En este punto estamos aproximando la curva a una circunferencia. De ahí que cuando nosotros estemos hablando de curvatura, lo que estamos haciendo es comparando a la curva con una circunferencia. El radio de curvatura, pues, toma en consideración la distancia que hay desde el punto de la curva que estamos analizando hasta el centro de la circunferencia. A esta le vamos a llamar circunferencia de curvatura. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que la curvatura simplemente me dice qué tan parecida es la curva a una circunferencia, en un punto en particular. Así es como podemos definir este nuevo parámetro de la curvatura.
qué tan parecido es mi lugar geométrico a una circunferencia. Eso quiere decir que en ese punto yo puedo aproximar una circunferencia a la curva. Esa circunferencia va a tener un centro y va a tener un radio de curvatura, que es el inverso del parámetro curvatura, ¿sí? Entonces, aquí, en esencia, lo que estamos haciendo es dibujando este lugar geométrico, esta curva, a partir de una circunferencia que va a ir cambiando de radio conforme se va recorriendo la curva de análisis, el lugar geométrico de análisis, la función vectorial que estamos trabajando. Entonces, con esto, digámoslo así, podemos decir qué tan curva es una trayectoria como esta. Esto es precisamente parte de lo que se analiza en mecánica cuando están hablando de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Así es como podemos tomar en consideración cuando estamos analizando el movimiento curvilíneo o el movimiento rectilíneo. ¿Y cuál es la razón? Supongamos que en algún momento analizamos que la curvatura es 0. Cuando intento calcular el radio de curvatura, pues obtengo un cociente que no existe. Y entonces, en este caso tendríamos lo que es una recta. Esto solo es posible en una recta. Precisamente por esa idea más o menos natural que tenemos de que, pues lo que es curvo significa que no es recto. Y las rectas, pues no son curvas. Siempre siguen una sola dirección. Entonces, aquí la curva, en realidad, cada uno de sus puntos va cambiando de dirección constantemente. Y eso quiere decir que yo puedo ir aproximando constantemente cada uno de sus puntos a una circunferencia. De ahí que puedo caracterizar a través de la curvatura, del radio de curvatura, y todo esto viene a partir del vector normal. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Si más o menos queda claro lo que es la curvatura. ¿Por qué más o menos? Ajá, sí, exactamente, esa es la curvatura. De nada. Entonces, eso es lo que estamos analizando aquí. Ahora, es importante precisamente porque nos permite caracterizar a una trayectoria con base en un parámetro completamente medible. En geometría analítica, por ejemplo, en la geometría analítica plana, ustedes podrían analizar una parábola con base en su foco, su vértice, su directriz, su lado recto, su distancia focal. Así es como caracterizaban a la parábola. En el caso de, por ejemplo, una hipérbola, su semieje transverso, semieje conjugado, sus asíntotas, donde se encuentran sus vértices, donde se encuentran sus focos, etc. Pues ahora podemos extender ese análisis a cualquier tipo de curva. Y podemos decir, pues la curva tiene tal longitud de arco entre tantos puntos, las rectas tangentes son estas a partir del vector tangente, y cada uno de sus puntos puedo aproximarlo a una circunferencia, puedo decir qué tan cercano es a una circunferencia. Y eso es la caracterización por medio de la curvatura. Decir qué tan parecida es una trayectoria a una circunferencia. Bueno,
Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Lo vamos a mencionar más adelante, pero es importante que lo conozcamos desde este momento. El vector tangente y el vector normal unitarios son perpendiculares, pero además son coplanares. Es decir, que forman el mismo plano. Bueno, la circunferencia de curvatura va a estar contenida en ese plano. Siempre. Entonces, más adelante le vamos a dar un nombre especial a esta circunferencia y este plano. Ya una vez que definamos los últimos dos parámetros dentro de la geometría diferencial. Entonces recuerden que pues, un plano lo forman con dos vectores que son linealmente independientes. Debido a que el vector tangente y el vector normal unitarios son ortogonales entre sí, pues eso ya me asegura que existe independencia lineal. Por lo tanto, puedo formar un plano con esos dos vectores. En consecuencia, la circunferencia de curvatura siempre va a estar contenida en ese plano. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar una curva con la longitud de arco para obtener estos dos vectores. Obtener el parámetro de la curvatura para que pues, podamos efectivamente verlo geométricamente y caracterizar a esa curva. Y después de eso les voy a dar la forma de calcular la curvatura y el vector tangente unitario utilizando un parámetro cualquiera, un parámetro t, porque no siempre podemos despejar el parámetro de la curvatura. Hay ocasiones en las que sí se puede, hay ocasiones en las que no se puede. Entonces, para que tomemos en consideración eso. Bien, entonces, vamos a ver este primer ejemplo, que es una curva importante, es una curva trascendente dentro de la geometría diferencial. Y la curva que voy a tomar en consideración es esta. La curva es r de t igual a coseno de t en i más seno de t en j más t en k. Es una curva que es reconocible y que más adelante le vamos a dar el nombre y vamos a ver por qué es reconocible y que pues, nos permite obtener su expresión en términos de la longitud de arco de manera simple. Aquí nada más quiero tomar en consideración que existen curvas donde sí podemos obtener su expresión en longitud de arco y hay otras curvas en las cuales no se puede obtener de esa forma. Porque recuerden que la longitud de arco la obtenemos a partir de una integral y no siempre todas las integrales son manejables de manera inmediata. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es calcular la longitud de arco de esta curva y dejarla en términos del parámetro t. Del parámetro s, longitud de arco. Entonces, lo primero que hago es derivo. Este es menos el seno de t en i más el coseno de t en j
Y la derivada de t respecto a t, pues es k. Bien, calculo la norma de esta derivada. Entonces, la norma de la derivada sería la raíz de la primera componente al cuadrado, pues es seno cuadrado, más segunda componente al cuadrado, coseno cuadrado, más tercera componente al cuadrado, que es 1. Ahí lo tengo. Pues coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Pueden observar que la norma de esta derivada pues es raíz de 2. Y en consecuencia podemos calcular la longitud de arco. Aquí la longitud de arco estaría dada por la norma de la derivada, que es raíz de 2, diferencial de t. Aquí, por cuestiones de esta derivada, vamos a partir a calcularla, vamos a evaluarla desde 0. Ese va a ser en el parámetro inicial, de 0 a t. El t igual a 0. Y como parámetro final va a ser t, el propio t. Para que tomemos desde el primer valor que podemos dar al parámetro hasta un valor t. La razón de que lo haga de esta forma es porque cuando yo integro, primero, como es una integral definida, pues me olvido de la constante de integración. Entonces no hay ningún problema con que no incluya esa constante. Segundo, cuando yo lo evalúo con estos dos parámetros, pues me quedaría la raíz de 2t evaluada en t, pues sigue siendo t, menos t evaluada en 0, pues me quedaría 0. Y observen que con esos valores yo puedo despejar a t y dejarlo en términos de la longitud de arco. Ahora, como les comenté hace un rato, no siempre se puede realizar. Primero, pues tenemos que ajustar los valores de la integral para que me quede la expresión en términos de t. Al evaluar la integral definida, me queda en términos de t. Y una vez que ya me quedó en términos de t, pues pueda buscar la forma de despejar ese valor t. No siempre se puede. Imagínense que la integral me hubiese quedado t, e a la t, y esto es s. Funciones como esta, pues no tengo la forma de despejar t directamente. Se podría hacer mediante algunas aproximaciones, pero no siempre puedo hacerlo de manera fácil, así como nos quedó en este momento. Entonces, más adelante vamos a encontrar una forma de calcular la torsión y el vector normal de una forma simple. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Lo único que hicimos fue dejar al parámetro de longitud de arco en términos de t, que es hasta donde hemos llegado aquí. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Vale, pues. Vean que ahora sí puedo despejar t. Entonces, 1 entre raíz de 2s es igual a t. Y pues ya con base en esto, ya tenemos despejado al parámetro t y podemos sustituirlo en nuestra curva. Déjenme, voy a copiar la curva. La curva que estamos trabajando pues es esta.
Y entonces, ahora ya que tengo aquí el parámetro S, el parámetro T despejado, pues puedo sustituir en mi curva. Y observen cómo la función vectorial sigue siendo una función vectorial de variable escalar, sigue quedando en términos de un escalar, pero ahora tengo la situación de que ya no depende de t, sino que depende de la longitud de arco. Aquí la tengo. Y entonces observen. Derivo a R respecto de S. Entonces sería la derivada del coseno, que es el menos seno, por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 sobre raíz de 2 por S respecto de S, pues es 1 sobre raíz de 2. Entonces la primera componente me queda 1 sobre raíz de 2 seno de 1 sobre raíz de 2 S. Esto en el vector I. Más, hago lo mismo para la siguiente componente. La derivada del seno es el coseno por la derivada de 1 sobre raíz de 2S. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2 por el coseno de 1 sobre raíz de 2 S en J. Y más la última derivada, pues me quedaría 1 sobre raíz de 2 en K. Y esto nada más lo voy a jalar un poquito hacia la izquierda para que me alcance el espacio y pueda poner el vector K. Bien. Ahora, este ya es mi vector tangente unitario. Ya directamente tengo a este vector tangente. Bueno, pues entonces, lo que puedo hacer a continuación es tomar la derivada de este vector tangente y con eso puedo encontrar el vector normal. Ahora, antes de hacerlo, quiero que verifiquemos que efectivamente es un vector unitario. Y para ello tenemos que calcular la norma. Entonces, voy a calcular la norma, que sería esta al cuadrado, que sería 1/2 del seno cuadrado. Voy a dejar el argumento, primero para que me alcance el espacio, y segundo, pues ya sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, no importa cuál sea el argumento, es 1. Cuadrado de este, 1/2 del coseno cuadrado, más cuadrado de este, 1/2. Factorizo. 1/2 del seno cuadrado más el coseno cuadrado. Más 1/2. Y pues sabemos que este pues es 1. Y entonces me quedaría 1/2 más 1/2. Pues son 2/2, que es 1. Y pues tenemos que efectivamente esta derivada es un vector unitario. Entonces aquí pueden ustedes observar cómo la derivada de una función vectorial de variable escalar, donde el escalar, la variable escalar es la longitud de arco, su derivada, aparte de ser un vector tangente, también es un vector unitario. Es el vector tangente unitario a la curva.
Entonces, hasta el momento lo único que hemos hecho es sustituir el parámetro de la longitud de arco en la curva. Derivamos y obtenemos el vector tangente. Con base en esto, podemos obtener el vector normal. Y aparte de obtener el vector normal, vamos a poder obtener lo que vendría siendo la curvatura. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, díganme si le puedo bajar un poquito. Bueno, entonces nada más voy a copiar la derivada que ya tengo acá. Y aquí la tenemos esta. A ver, entonces, ya tenemos que este es el vector tangente unitario. Entonces, voy a obtener la segunda derivada respecto a la longitud de arco. O en otras palabras, voy a derivar el vector tangente unitario respecto a esta longitud de arco. Y entonces, derivo este. La derivada del seno, pues es el coseno, por la derivada de 1 sobre raíz de 2 por s, que es 1 sobre raíz de 2. Entonces, esto me quedaría como menos un medio del coseno de 1 sobre raíz de 2s en i. Recuerden, la derivada del seno, pues es el coseno. La derivada del argumento es 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. De ahí me devolvió el medio. Más la derivada del coseno, pues es el menos seno. Entonces este es menos por la derivada de este, que con el coeficiente que ya lleva, pues me queda un medio seno de 1 sobre raíz de 2. Todo esto en el vector j. Y la derivada de este, pues es 0, porque 1 sobre raíz de 2 es una constante. Bien, pues resulta que este nuevo vector ya me indica quién es la curvatura y quién es el vector normal. De hecho, si ustedes hacen el producto punto entre estos dos, les va a devolver 0. Porque harían el producto entre estos dos, les quedaría más 1 entre 2 raíz de 2, seno coseno. Hacen el producto entre estos dos, les quedaría menos 1 entre 2 raíz de 2, seno coseno. Y pues el producto entre estos es 0. Porque el segundo vector no tiene componente, o bueno, tiene componente nula en K. Entonces, haciendo el producto punto entre ambos, efectivamente son perpendiculares. Y bueno, si yo calculo el módulo, la norma de este, voy a obtener la curvatura. Porque recuerden que la curvatura está multiplicando a un vector unitario. Eso quiere decir que la curvatura forzosamente debe ser la norma del vector tangente unitario derivado respecto a la longitud de arco. Así es como tendríamos a la curvatura en este caso, a partir de la norma de esta derivada. Entonces, con base en eso, podemos calcular quién es la curvatura y también podemos calcular quién es el radio de curvatura. Dense cuenta que aquí la norma no nos va a dar 0, por lo tanto, pues no se trata de una recta. Porque si la norma nos da 0, significa que la curvatura es 0, que no existe el radio de curvatura,
y ese caso solamente se encuentra cuando tenemos una recta. Entonces, voy a calcular la norma de esta derivada. Este vendría siendo igual a cuadrado del primero, cuadrado de este, pues me quedaría cuadrado de un medio es un cuarto, coseno cuadrado. Otra vez voy a omitir el argumento. Más cuadrado de este, cuadrado de un medio, pues es un cuarto, por el seno al cuadrado. Entonces, esto pues me quedaría como la raíz de un cuarto. Que es un medio. Y entonces aquí corroboramos que efectivamente la curvatura tiene que ser positiva. No solamente porque es la distancia de un radio, sino porque es una norma. Y recuerden de álgebra lineal que las normas siempre son positivas. Precisamente porque son distancias. Entonces tenemos que la curvatura en este caso es de un medio. Y en consecuencia el radio de curvatura es 2. De esta forma podemos establecer quién es la circunferencia que se va a ajustar a nuestra curva en algún punto dado. Aquí nos dio constante. Eso quiere decir que para todos los puntos es la misma circunferencia de curvatura. Ahorita nada más hago un bosquejo aquí en la pizarra y después lo ponemos en GeoGebra también para que conozcan qué tipo de curva es esta. Y entonces con eso pues ya tengamos establecido quién es el vector normal, el vector tangente y la circunferencia de curvatura. Bueno, en este caso, como es tridimensional, vamos a encontrar el centro de curvatura, pero no vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia porque ya incluiría la intersección entre superficies. Ya una vez que veamos la parte de geometría diferencial de superficies, pues ya podemos encontrar la ecuación completa o las ecuaciones completas de la circunferencia de curvatura, ¿sí? ¿Qué pasó? Nada más para ahorrar espacio. Nada más por eso no lo incluí. Sí, en esencia este va aquí, este va acá, pero para ahorrar espacio, por eso no los incluí. De nada. Este es el inverso de la curvatura. De nada. A ver, aquí les voy a plantear la situación. La curva debe hacer esto. No esta escala, es más o menos para que nos demos una idea de cómo va a estar. En un punto dado de esta curva, por ejemplo aquí, pues voy a tener el vector tangente, voy a tener el vector normal y por aquí vamos a tener lo que sería el centro de curvatura, es el centro de la circunferencia. Este es nuestro centro de curvatura. Bien, entonces lo que está sucediendo aquí
es que este centro de curvatura y esta circunferencia van a ser siempre, van a guardar siempre estas proporciones. El radio de curvatura, que vendría siendo este, va a ser siempre el mismo, que en este caso es 2. Y entonces, conforme se va moviendo, la circunferencia se va moviendo. Me voy a ir moviendo sobre esta curva, avanzando en esta dirección, que es hacia donde me indica el parámetro. Y con base en eso, pues vamos a observar que toda la curva siempre se está ajustando a esta circunferencia. Y bueno, el centro de curvatura obviamente va a cambiar dependiendo del punto donde nos encontremos. Pero este punto pues también se va a ir moviendo para ir dibujando cada una de las circunferencias ajustadas a cada punto de la curva. Entonces, aquí podemos establecer entonces lo siguiente. El centro de curvatura le voy a llamar C. El vector normal siempre va a señalar en la dirección de donde se encuentra el centro de curvatura. La magnitud del vector normal no es posible que en muchos casos que no alcance al centro de curvatura, precisamente por eso tenemos el radio. Lo que sí sabemos es que el vector normal siempre me va a decir el centro de curvatura se encuentra en mi dirección. Entonces, si tomamos en cuenta que los vectores de manera geométrica son segmentos dirigidos, pues lo que me esté señalando ese vector es hacia el centro de curvatura, hacia donde tengo que irme para el centro de curvatura. Entonces, suponiendo que yo estoy en un punto P de la curva, vamos a ver por álgebra vectorial cómo encontrar las coordenadas de este centro de curvatura. Lo voy a dibujar aquí abajo. Suponiendo que aquí tengo P y tengo su vector de posición. Suponiendo que acá tengo el centro de curvatura. Y voy a señalar su vector de posición. O bueno, voy a dibujar su vector de posición. El vector normal estaría siempre señalando entre estos dos. Y aquí hay que tomar en cuenta que la distancia entre el punto P y el centro de curvatura, pues es el radio de curvatura. Precisamente porque P es un punto de la circunferencia de curvatura. Y pues por definición de radio, es la distancia que hay entre el centro y el punto de la circunferencia. Entonces, aquí, para que podamos calcular las coordenadas del centro de curvatura, dense cuenta que por álgebra vectorial, C es igual a P más ρ veces el vector normal. Si yo multiplico al vector normal por el radio de curvatura ρ, entonces voy a poder alcanzar en esta dirección toda esta distancia. Y pues por suma vectorial, lo que estaría haciendo sería sumar P más ρ veces n y me devuelve el centro de curvatura. Entonces, así es como obtenemos lo que sería este centro de curvatura. Bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es dibujar en algún punto en específico este centro de curvatura. Vamos a poner los vectores normal, tangente unitario, y vamos a poner la curva y más o menos ver cómo se va a ir trasladando sobre la curva. Pero mientras tanto, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó? A ver. Ahí está.
por ahí. Ujú. Sí tiene algo que ver porque un vector cuyas componentes son una coseno y la otra seno siempre es un vector unitario. Precisamente por la identidad pitagórica fundamental, la de coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, desde aquí pudimos haber observado que este medio es precisamente la norma del vector. De nada. Bueno, a ver, díganme si me puedo pasar entonces a GeoGebra. A ver, nada más déjenme ajusto aquí en el OBS. Ah, ya, ahí está. Y también se los comparto por acá. A ver, entonces, nada más me voy a ir a la vista en 3D. A ver, entonces, lo primero que voy a poner es la curva. Y la voy a poner en términos de la longitud de arco. Entonces, la curva cuando la reescribimos en términos de S, nos quedó esto. Nos quedó el coseno de S entre raíz de 2. Después nos quedó el seno de S entre raíz de 2. Y por último nos quedó, pues nada más S entre raíz de 2. Nuestro parámetro va a ser S. Ahora, como es una longitud de arco, pues lo voy a poner en términos desde 0 hasta un valor positivo. Y como tengo senos y cosenos, pues lo voy a poner de 0 a... Lo voy a poner a 4pi. Bueno, esta es la curva. La voy a hacer un poquito más grande. Y observen que es como un resortito. Esta curva se llama hélice, que pues es un resorte. A final de cuentas los resortes son modelados por hélices. Es pues un tobogán, también pueden decir que es un tobogán que está modelado a partir de una hélice. Y pues de ahí viene que, por ejemplo, el ADN es una doble hélice precisamente porque son dos curvas como estas las que forman la cadena del ácido desoxirribonucleico. Entonces, este tipo de curvas se conocen como hélices y pues en esencia las vemos como si fuesen resortes, ¿sí? Entonces, estas curvas son hélices. Por ahí lo voy a dejar. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es poner un deslizador S. Aquí S pues lo voy a poner en los... Lo voy a ajustar desde 0, que es precisamente desde donde estamos partiendo, hasta 2pi. Con eso es suficiente. Y en el intervalo de 0.01. Y voy a poner un punto P. El punto P pues va a tener coordenadas. Coseno de raíz de 2, S sobre raíz de 2, el seno, raíz de 2, y S sobre raíz de 2. Y pues lo voy a poner en color azul. Bueno,
Ahí pueden observar cómo se va moviendo sobre la curva. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? ¿O le cambio el color? Vale. Bueno, voy a poner el vector tangente unitario. Entonces, aquí voy a poner a t igual a vector. Punto inicial va a partir de P y va a terminar en P, pero vamos a utilizar, en este caso, lo que vendría siendo la derivada. Que es menos 1 sobre raíz de 2 por el seno de S entre raíz de 2. Esa es la primera componente. La segunda componente nos dio 1 sobre raíz de 2 por el coseno de S sobre raíz de 2. Y la tercera componente nos dio, ¿qué? 1 sobre raíz de 2. Bien, este lo voy a poner en color rojo. Entonces me voy a acercar un poquito. Observen cómo conforme me voy avanzando sobre la curva, efectivamente esta va siendo tangente al vector t en todo momento, hasta donde llegue. Pero ahí este vector siempre va a ser tangente en todo momento. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es dibujar el vector normal. N va a ser el vector que inicia en P y termina en... Aquí voy a introducir lo que es el vector normal, pero nada más el vector unitario, ya dividiéndolo entre la norma que nos dio de 1/2. Entonces, que ya sin el 1/2. Sería menos el coseno el menos seno y 0. Le cambio el color. Y entonces aquí pueden observar, conforme me voy a ir desplazando sobre la curva, pues ahí tengo al vector tangente y el vector normal está señalando en todo momento hacia donde tengo el centro de curvatura. Vean que si veo a esta hélice por arriba, parece como una circunferencia. Y pues esta circunferencia tendría un centro de curvatura y el vector normal señalaría ese centro de curvatura, ¿sí? Entonces vean que en todo momento sucede exactamente lo mismo. El vector normal va señalando al centro de curvatura. Entonces, como les comenté hace un rato, el vector normal, digámoslo así, que va jalando a la curva para irle dando su forma. Bueno. Y entonces, pues aquí viene la situación que vamos a tomar en cuenta. Vamos a calcular el centro de curvatura. De acuerdo a la expresión que tenemos, que fue la que utilizamos hasta el final, el centro C de curvatura va a ser el punto P más ρ veces el vector normal. Ρ es el radio de curvatura, que en este caso nos dio 2, va a ser constante. Y va a estar multiplicado por el vector n. ¿Qué pasó, Julieta? Porque ese vector no es unitario. Ese vector normal está multiplicado por la curvatura.
Y aquí ya lo estamos poniendo unitario. Por eso ya no aparece el 1/2. Ni nada. Bien, entonces ahí tengo el centro de curvatura, que también le voy acá a cambiar de color. Entonces vean que ahí aparece el punto C. Y observen cómo también este se va a ir moviendo conforme P se va moviendo de posición sobre la curva. Bien, aquí tomemos en cuenta lo siguiente. Vean que como el radio de curvatura me dio constante, el centro y el punto P siempre se encuentran a la misma distancia. Siempre. Precisamente porque es constante. Si nos hubiese dado una curvatura en términos de T o de S en este caso, que la curvatura fuese en términos de S, entonces el radio de curvatura está en términos de S y conforme voy caminando por la trayectoria, va a ir cambiando la posición, ya sea que se va a ir alejando o se va a ir acercando. Pero en este caso, como es constante, pues nos devuelve exactamente la misma distancia. Bien, y por último, pues voy a poner la circunferencia. Aquí voy a utilizar un vector que le voy a llamar B. Y lo voy a tomar en cuenta como el producto cruz entre el vector T y el vector N, el vector tangente y el normal. Después vemos qué significa este vector B, que por el momento lo voy a ocultar. Bueno, de hecho, aquí ustedes pueden observar cómo desde aquí se ve que son perpendiculares. Este vectorcito es perpendicular a este y pues obviamente también al normal. Bueno, pero por el momento lo voy a ocultar. Y la razón de que lo haga, pues es que voy a poner circunferencia. Voy a poner el punto P. Voy a poner el radio de curvatura nos dio 2 y va a tener la dirección del vector B. Bien. Ay, pero ¿por qué no me dio eso? Ah, es que este P es el centro. Ahí está, ahí debería ser. Aquí en el comando de GeoGebra no me había percatado de que el primer punto me pedía el centro. Entonces, observen cómo justo en esta partecita, más o menos por ahí, vean cómo la curva se está ajustando precisamente a la circunferencia de curvatura. La curva está en color negro, que es esta. Y la circunferencia de curvatura está en color azul. Entonces, vean cómo justo en ese lugar donde en este momento se encuentran el vector normal y el vector tangente, la curva se está ajustando a esta circunferencia. O mejor dicho, estamos ajustando esta circunferencia a la curva. Eso quiere decir que en ese punto en específico, la hélice tiene la forma de esa circunferencia. En ese punto, nada más en ese punto. Tal vez en los puntos vecinos también los podamos ajustar. Y conforme voy subiendo, o bueno, voy avanzando sobre la curva, observen cómo también la circunferencia junto con su centro y el punto P se van acoplando a la curva. Y el vector normal en todo momento siempre está señalando hacia el centro de curvatura. Entonces, aquí nos damos cuenta que, primero, el vector normal va recorriendo a la curva y eso me hace poder calcular la longitud de arco. Segundo, el vector normal siempre está señalando al centro de curvatura y entonces siempre me está diciendo dónde puedo ubicar la circunferencia que mejor se ajusta a la trayectoria en este momento. Junto con el radio de curvatura que viene a partir del parámetro kappa de curvatura, entonces puedo dibujar completamente la circunferencia. Y otra situación,
Observen que en todo momento, tanto el vector normal como el vector tangente forman un plano. Y ese plano, pues siempre está conteniendo a la circunferencia de curvatura. Es más, puedo ponerlo de esta manera. Puedo poner el plano que me denote al punto P y que sea perpendicular a este vector B. Y ahí tengo el plano. Ese es el plano que forman el vector tangente y el vector normal. Y entonces la curvatura, conforme voy moviendo el punto sobre la curva, observen cómo el plano va cambiando, siempre va conteniendo a los dos vectores, normal y tangente, y también siempre va conteniendo a la circunferencia de curvatura. Y entonces con esto vean cómo estamos analizando lo que está sucediendo con esta hélice. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Me voy a pasar de nuevo a la pizarra para comentar algunas cuestiones importantes. Díganme si les puedo borrar. Vale, pues. A ver, aquí nada más rápidamente. En términos de la longitud de arco, tenemos, de longitud de arco, no de T. Tenemos que la derivada de R respecto de S nos devuelve el vector tangente unitario. Y que la derivada del vector tangente unitario respecto de S nos devuelve la curvatura por el vector normal. Bueno, entonces eso es lo primero respecto a la longitud de arco. Ahora, la curvatura pues la podemos calcular a partir de la norma del vector tangente unitario, como lo vimos hace un momento. Y además, el inverso de la curvatura me devuelve el radio de curvatura. Y aquí nada más especificándoles, porque eso también se me olvidó decírselos hace un rato. Bueno, se los dije en la sesión anterior, que esta no es como tal una K. Bueno, sí es K, ¿no? Pero K griega, capa. Y esta, en esencia, no es una P, es la letra griega Rho. Digo, por si acaso hace rato que utilicé P y Rho, para que no se confundan que una es P y la otra pues parece P. Entonces, una es capa y la otra es Rho. Entonces, respecto a la longitud de arco, tenemos aquí la situación de cómo calcular el vector tangente, el vector normal. Bueno, ahora, esto que vamos a comentar lo vamos a justificar la próxima semana, ya que veamos la parte de mecánica asociado con esto de la geometría diferencial. Entonces, primero, sí, exactamente, ese último plano se le conoce como el plano osculador. En un momento comentamos un poquito a partir de lo siguiente que vamos a exponer. Entonces, si yo quiero calcular el vector tangente, pero primero, supongan que yo tengo la
la curva en términos de otro parámetro que no es la longitud de arco. Entonces, yo puedo calcular la derivada respecto a este parámetro y sigue siendo un vector tangente. Lo puedo dividir entre su norma y ya tengo el vector tangente unitario. De ahí pues no hay absolutamente ningún problema, como lo hemos comentado anteriormente. La derivada respecto del parámetro que ustedes quieran siempre es un vector tangente. La diferencia es que respecto a la longitud de arco les devuelve un vector unitario y respecto a cualquier otro parámetro les devuelve nada más un vector tangente, que no está normalizado, que no es unitario. Pues lo normalizan dividiendo entre su norma. Ahí directamente como calculan los vectores unitarios, ¿no? El vector entre su módulo, entre su magnitud, entre su norma, como le quieran llamar a esta. Bueno, ahora, ¿cómo calculo el vector normal? Lo puedo hacer de la siguiente forma. Calculo la derivada. Aplico el producto cruz con la segunda derivada y aplico nuevamente el producto cruz con la primera derivada. Esto pues lo divido entre su norma. Y esto me va a devolver el vector normal unitario. Ahora, les reitero, esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a justificar por qué podemos hacer esto. Además de que también existe otra forma de calcular el vector normal unitario. Pero eso lo vamos a ver una vez que comencemos a relacionar esta parte de la geometría diferencial con lo que vendría siendo la mecánica de una partícula en movimiento, ¿sí? Entonces, para que lo tomemos por el momento con un poquito de calma, y ya la próxima semana ya justificamos por qué podemos hacer esto. Bueno, ahora, aquí tomo en consideración cómo podemos calcular la curvatura a partir de cualquier otro parámetro. Sí, probablemente es lo que están viendo en cinemática y dinámica, de que existe una aceleración tangencial, una aceleración normal, que precisamente vienen de estos dos vectores, tangente y normal. De hecho, de ahí viene el nombre. Ajá, exactamente, para calcular la parte de peraltes, pues a final de cuentas, si ustedes tienen, por ejemplo, una sección de calle, de carretera que está peraltada, pues un móvil puede seguir una trayectoria que puede asemejarse a una curva en 3 dimensiones. Y entonces con eso ustedes calculan lo que es la aceleración tangencial, la aceleración normal. De hecho, la aceleración normal es la que siempre les va a indicar un movimiento curvo. Bueno, no quería usar la palabra curvo porque ya sabemos que no es tan simple utilizar así la palabra, sino que va cambiando constantemente de dirección. Y a ver, entonces, por último, aquí la curvatura. La puedo calcular como la norma del producto cruz entre primera y segunda derivada entre la norma de la primera derivada al cubo. Les reitero, lo vamos a justificar la siguiente sesión. De hecho, con esto que les acabo de comentar, pues sabemos, por ejemplo, que la aceleración es la segunda derivada respecto del tiempo, de la posición respecto del tiempo.
Y observen cómo en estos vectores pues ya estoy utilizando lo que vendría siendo la segunda derivada. Entonces, lo vamos a ir justificando, lo vamos a ir armando poquito a poco, primero de manera geométrica y después nos metemos en la parte física. De hecho, aquí también adelantándoles un poquito lo que les acabo de comentar. Las trayectorias curvas se deben a la aceleración normal. Supongan que su aceleración solamente tiene componente tangencial, es decir, que es paralelo al vector tangente unitario. Bueno, supongamos que sucede eso. Entonces, estas dos serían paralelas. La aceleración sería la segunda derivada, el vector tangente sería la primera. Cuando hacen el producto cruz entre vectores paralelos, les devuelve el vector nulo. Y el producto cruz entre el vector nulo y cualquier otro vector pues sigue siendo el vector nulo. Entonces no hay componente normal. Primera parte. Segunda parte. Esta norma pues sería la del vector nulo, que sería 0. Y como lo acabamos de comentar, una curvatura 0 me indica una línea recta. Entonces las curvas se forman debido a que existe una componente normal en la aceleración. Ay, esto está re bonito. Bueno, entonces para que vean que sus asignaturas, como les comenté, creo que les comenté el martes, no me acuerdo. Para que vean que sus asignaturas no es así de que, ay, pues están cada quien en su mundo, no todas están relacionadas entre sí. Y bueno, no les comenté esto al inicio del semestre porque solo lo comento en mis grupos de primer ingreso. Pero pues estudiamos matemática precisamente porque es el lenguaje en el que entendemos a la física. Entonces, conociendo esto que les estoy comentando y que lo vamos a justificar ya bien, fundamentar bien el próximo jueves, pues ahí estamos corroborando que efectivamente la matemática pues nos va a ayudar a fundamentar lo que sabemos de física. Y ya que sabemos eso, pues vamos a poder controlar esos fenómenos físicos para crear tecnología, que es pues, lo que hacemos en la ingeniería. Que es la creación de tecnología, de la tecnología que sea tecnología de construcción, tecnología de eficiencia de máquinas, tecnología de electrónica, de computación, tecnología de recursos energéticos. No importa, es tecnología a final de cuentas. Bueno, entonces, así es como podemos calcular la curvatura, el vector normal y el vector tangente a partir de un parámetro t cualquiera. Entonces, no necesariamente tenemos que usar la longitud de arco. ¿Es fácil con la longitud de arco? Sí, pues porque obtenemos los parámetros directamente con las derivadas. El problema, pues, es que a veces es difícil encontrar el parámetro de elección en términos de longitud de arco. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Vale. Bueno. Y bueno, antes de ver un siguiente ejemplo, ahora sí quiero platicar básicamente de qué se trata ese vector B que calculé hace rato en GeoGebra. Bueno, entonces le bajo un poquito por aquí. Este vector B lo calculé a partir de el vector tangente unitario cruz el vector normal unitario. Y a este le voy a llamar vector binormal unitario.
Bueno, este vector binormal unitario se va a unir al tangente y al normal para crearme un sistema de referencias en la curva. Entonces, suponiendo que yo tengo aquí una curva, tengo el vector tangente, tengo el vector normal y tengo por acá el vector perpendicular a ambos, que sería el binormal. Digo, aquí no se ve muy bien en 3 dimensiones, pero ya que lo dibujemos en algún ejemplo en GeoGebra, vamos a ver cómo se tienen estos 3 vectores. Bien, entonces observen que, primero, tengo 3 vectores perpendiculares entre sí los 3. Son como un símil a los vectores IJK, nada más que estos están sobre la curva. Entonces, al conjunto de estos 3 le vamos a llamar el triedro móvil, porque se puede ir moviendo sobre una curva. Y son el vector tangente, el normal y el binormal. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? ¿De qué nos va a ayudar el saber estos 3? Bueno, con eso vamos a poder caracterizar con otro parámetro importante a la curva. Porque aparte de que la trayectoria podemos decir cuándo se puede acercar o no a una circunferencia, que vendría siendo la curvatura, saber qué tan curva es una trayectoria, también podemos decir o podemos cuantificar qué tan plana es esa curva. Porque, por ejemplo, yo les digo una circunferencia. Bueno, una circunferencia es plana. Porque como lo vimos hace un ratito, con la circunferencia de curvatura, esa circunferencia siempre está contenida en un plano. Entonces la curva es plana. Pero la hélice no lo es. Porque a la hélice todos sus puntos no los puedo contener en un solo plano. Si ustedes recuerdan la parte en GeoGebra, lo que sucedía es que el plano que contenía la circunferencia de curvatura se iba ajustando en cada punto a la hélice. Entonces, este nuevo parámetro lo voy a obtener a partir de derivar el vector normal respecto a la longitud de arco. Si yo le calculo la norma, entonces voy a tener el valor absoluto de tau. Esta es la letra griega tau. Y esto es a lo que le llamamos la torsión. Así es como le vamos a conocer. ¿Y qué es eso de torsión? Porque cuando les hablo de torsión, por ejemplo, se imaginan un árbol y dicen, pues el árbol está torcido. Como lo dice un dicho, ¿no? Y cuando les pregunto, ¿qué significa que esté torcido? Digo, tal vez nunca se han puesto a pensar en eso, ¿no? Nada más dicen, pues el árbol está torcido cuando lo ven así como una hélice, parece como una hélice, ¿no? Y cuando tratamos de definir, pues, ¿qué es la torsión? Pues nos quedamos así de, pues, como que está torcido, como que está girado, volteado, no sé. Digo, vean que ni siquiera en palabras así coloquiales puedo decir así de, pues torsión es tal cosa. Bueno, desde el punto de vista geométrico, de la geometría diferencial que estamos viendo, la torsión me indica el grado de planicidad. ¿Qué tan plana es una curva? Eso vendría siendo la torsión. Saber qué tan plana es una curva en particular. Entonces, aquí ya estamos caracterizando
a una trayectoria en qué tan curva es a partir de la curvatura y también qué tan plana es a partir de lo que vendría siendo la torsión. Ahora, aquí también quiero tomar en consideración otra cuestión de este signo negativo en la torsión. La próxima clase ya explicamos bien qué tiene que ver ese signo negativo, por qué se debe tomar en valor absoluto. Y a pesar de que hay personas que pueden a partir de la torsión decir que calculan un radio de torsión, pues más que nada es como una razón de saber qué tanto va cambiando este nuevo vector binormal conforme vamos avanzando sobre la curva. La próxima sesión ya lo vamos a platicar más a fondo. Pero bueno, mientras tanto, aquí ya tenemos otro par de elementos que nos pueden ayudar a caracterizar la curva. El vector binormal y la torsión. Ahora, de estos tres, antes de que veamos un último ejemplo, o bueno, creo que lo vamos a dejar a medias, pero pues no importa, para que veamos un último ejemplo de este triedro móvil. Es un símil a la base IJK, de hecho son vectores perpendiculares y unitarios, es decir, forman una base ortonormal que se va trasladando sobre una curva. Entonces, resulta que tienen la misma relación que tienen los vectores IJK entre ellos, es decir, el vector tangente unitario lo puedo calcular a partir del normal cruz el binormal. El vector normal unitario lo puedo calcular a partir del vector binormal cruz el vector tangente. Y pues el vector binormal lo puedo calcular a partir del vector tangente cruz normal. Específicamente precisamente esta relación entre el normal, el binormal y el tangente mediante el producto cruz, en ese orden, normal, binormal, tangente, es que yo puedo calcular el vector normal a partir de la expresión que les comenté hace un ratito. El producto cruz entre primera y segunda derivada dividido entre su norma. Precisamente viene de esta relación esto. Esto nos hace pensar. Entonces, el vector binormal lo podemos calcular, sí, tangente por normal, pero también lo podemos calcular como la primera cruz segunda derivada dividido entre su norma. Entonces, con esto pues ya tenemos una forma de calcular primero el vector binormal utilizando las derivadas y después podemos calcular lo que vendría siendo el vector normal. Nuevamente, igual y ya hasta van a odiar mi frase, lo vamos a justificar bien la próxima semana. Y con esto pues ya tenemos los 6 elementos primordiales de la geometría diferencial. El vector tangente, el vector normal, el vector binormal, que forman el triedro móvil. La longitud de arco asociado al tangente o asociada al tangente, la curvatura asociada al normal y la torsión asociada al binormal. Con estos tres podemos caracterizar una curva en su totalidad, ¿sí?
al momento, ¿tienen algún comentario? Bueno, vale, muy bien. Pues nos quedan 20 minutos. Vamos a comenzar un ejemplo más de una curva. Aquí vamos a usar parametrización. Vamos a comenzar a parametrizar nuestra curva y vamos a encontrar estos tres vectores, el tangente, el normal y el binormal. Vamos a encontrar la curvatura y vamos a hablar un poquito de la torsión para que podamos seguirla trabajando el próximo martes. Entonces, díganme si le puedo bajar. Vale. Entonces, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Tengo esta curva. Aquí tengo una curva expresada con sus coordenadas, con sus ecuaciones cartesianas. Recuerden lo que habíamos dicho, una curva la podemos expresar mediante una función vectorial de variable escalar, es decir, una ecuación vectorial con un parámetro, o bien a partir de dos ecuaciones cartesianas, porque es la intersección de dos superficies. Observen que esta curva se encuentra posada sobre el plano z igual a 3. Eso quiere decir que esta curva es plana. Eso nos va a ayudar para hablar un poquito la próxima sesión de qué sucede con la torsión, ya una vez que analicemos esto. Bueno, entonces, lo que quiero que calculemos para esta curva es el triedro móvil del vector tangente, el vector normal y el vector binormal, y lo que sería la curvatura todo esto en el punto A de coordenadas 1, 0, 3. Entonces, para esta curva lo primero que vamos a hacer es parametrizarla. Ya una vez que la parametricemos, entonces vamos a poder establecer quién es el tangente, quién es el normal, quién es el binormal, de acuerdo a las cuestiones que acabo de comentar respecto al parámetro. Aquí no vamos a usar la longitud de arco, aquí vamos a usar ya directamente sobre el parámetro con el cual parametrizaremos esta curva. Entonces, aquí viene otra parte de la parametrización que es un poco importante, y es que podemos utilizar o modelar a la curva con diferentes parametrizaciones. Lo recomendable es que, como vamos a derivar, usemos la parametrización más simple, la que nos cueste menos trabajo para derivar, para que así tengamos una forma de trabajo un poquito más eficiente. Entonces, a ver, discutiendo esta parte de la parametrización rápidamente. Primero, z, pues no lo vamos a poder parametrizar porque z vale 3. Aquí ya nos indica que z es igual a 3, entonces z es constante. No le va a pasar nada a z. Lo que vamos a hacer es comenzar a ver qué es lo que sucede con x y con y, para saber cuál es la mejor parametrización. Entonces, tengo x cuadrada menos y cuadrada es igual a 1. A ver, aquí es una hipérbola y pues es una cónica. Recordarán que
hablamos un poquito sobre la parametrización de circunferencias y de elipses de manera general, en la cual pues ese tipo de cónicas las podemos modelar a partir de la identidad pitagórica fundamental, la de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Aquí tengo varias opciones. Primero, una identidad trigonométrica, que puede ser, por ejemplo, esta. Secante cuadrada de t menos tangente cuadrada de t, de t, es igual a 1. Observen que tenemos la misma forma. Esta. Bueno, de aquí podemos sacar la parametrización x igual a secante de t, y igual a la tangente de t. Y entonces nuestra curva la podemos parametrizar con estas dos, agregándole obviamente z igual a 3, que es el último valor que tendríamos. Bueno, problema de esta parametrización. Es sencilla, sí, secante y tangente, no hay problema. El problema es que pues cuando yo derive la secante y cuando yo derive la tangente, porque pues me van a devolver cuestiones de secante cuadrada y secante por tangente. Y como voy a utilizar la segunda derivada para calcular el vector normal y el binormal, pues ahí voy a caer en derivadas muy largas. Entonces como que no me conviene mucho. Entonces, esta parametrización es válida, pero dense cuenta que desde el punto de vista de la derivación no es muy óptima. Bueno, existe otra parametrización. ¿Qué sucede si yo la pongo en términos del coseno hiperbólico al cuadrado de t menos el seno hiperbólico cuadrado de t y esto igual a 1, que es una de las identidades hiperbólicas? De hecho, es la identidad hiperbólica fundamental, porque recuerden que las funciones hiperbólicas se basan directamente en la hipérbole equilátera que tiene esta ecuación. Es igual a 1. Bueno, entonces, de aquí, pues tendría que x es el coseno hiperbólico de t y que y es el seno hiperbólico de t y pues z igual a 3. Ahora, desventaja de este. Recuerden que el coseno hiperbólico siempre es positivo. El resultado del coseno hiperbólico siempre es positivo. De tal forma que la curva solo me quedaría representada con x positivas. ¿Y qué sucede con la x negativa? Digo, aquí en el punto que vamos a trabajar no hay ningún problema. O sea, se encuentra dentro de esta rama de la hipérbola en esta parametrización. Pero cuando son negativas, pues ahí tengo un problema. Imagínense que quisiese calcular el punto menos 1 con el punto menos 1,03. Pues ahí ya tengo un problema con esta parametrización. Tendría que usar menos coseno hiperbólico de t. Este es fácil de utilizar, fácil de derivar, pero vamos a tener el inconveniente de que no nos va a generar toda la curva. Pero hay otra, y creo que es la más fácil desde el punto de vista de la derivación y de inclusión de la curva en su totalidad. Díganme si le puedo bajar. Bueno. Tengo esta hipérbola. Acá tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué tal si yo digo que x más y es mi parámetro t? Entonces eso quiere decir que si yo lo sustituyo aquí, me quedaría
x menos y por t es igual a 1. Y entonces x menos y es igual a 1 sobre t. X menos y entonces es 1 sobre t. Aquí estoy parametrizando a partir de descomponer a la ecuación de la hipérbola en la diferencia de cuadrados. Y yo digo, la suma es mi parámetro t. Al sustituir nuevamente en la hipérbola, pues mi resta es 1 sobre t. Y observen que si yo sumo estos dos, sumo las dos ecuaciones, me quedaría 2x es igual a t más 1 sobre t. Y por lo tanto, x sería t medios más 1 entre 2t. Y aquí observen que esta parametrización que acabamos de encontrar, primero me va a representar a toda la curva, porque t puede tomar valores tanto positivos como negativos, solo no puede tomar 0, precisamente porque con ese valor 0 es donde la hipérbola nunca se va a unir, porque tiene dos ramas, la rama positiva y la rama negativa, pero para t puedo tener valores de positivo y negativo. Y segundo, son funciones polinómicas, entonces puedo derivarlas fácilmente. Entonces, esta parametrización es eficiente desde el punto de vista de la derivación, que es con lo que lo voy a utilizar, y que me abarque toda la curva, ¿sí? Si yo quiero obtener y, entonces lo que hago es esto, la voy a poner de este lado. X más y igual a t, x menos y igual a 1 sobre t, entonces resto, y x se simplifica, me queda 2y y esto es t menos 1 sobre t, y por lo tanto, en este caso y tendría que ser igual a t medios menos 1 sobre 2t. Y con esto ya tengo una parametrización de x, de y z igual a t. Y pues es una parametrización eficiente, tanto para las derivadas como para representar a toda la curva. Ahora, aquí una cuestión importante. ¿Por qué les comento todas estas? Porque no importa la parametrización que ustedes usen. El vector normal y el tangente les va a dar siempre el mismo. Los vectores normal y tangente unitario les va a dar siempre el mismo. Recuerden que el tangente va en dirección del parámetro, pero en esencia es lo mismo. Lo único que va a cambiar es el sentido del vector tangente, dependiendo de cómo esté avanzando ese parámetro. Y el vector normal, ese siempre va a ir señalando hacia donde la curva se va cerrando, donde va cambiando de dirección, tal cual como ya lo hemos visto. Entonces, en esencia van a ser los mismos, solo dependiendo de la parametrización, el vector tangente puede cambiar de sentido, pero siempre se va a mantener tangente. El que sí puede cambiar es el vector binormal, porque imagínense, de este lado es el tangente, que en una parametrización el tangente va en este sentido, y el normal va en este sentido siempre. Al hacer el producto cruz de t cruz n, como lo hacemos con la regla de la mano derecha, el vector binormal iría en esta dirección. Pero, ¿qué sucede si ahora el vector tangente va en otra dirección? Ahí es el tangente. El vector normal siempre apunta hacia el mismo lado. Entonces, al hacer t cruz n, el vector binormal iría en otra dirección. Entonces, aquí tomen en consideración eso. No importa qué parametrización usen, todas son válidas. Pero dependiendo de la parametrización, el vector tangente va a tener uno u otro sentido.
Lo mismo que el vector binormal, va a tener otra orientación. El normal ese siempre se va a quedar en la misma posición, ese no hay de otra, porque la curva siempre va a ser la misma independientemente de la parametrización. Entonces, eso es desde el punto de vista geométrico. De esta forma, nuestra curva parametrizada sería esta. Y esta es la que vamos a utilizar para encontrar el triedro móvil y la curvatura. Bueno, ya no nos va a dar tiempo. Bueno, sí nos da tiempo de calcular nada más la primera derivada. A ver, calculo la primera derivada respecto de t. Entonces, voy a derivar este respecto de t. Me quedaría un medio. Y de este lado me quedaría menos 1 entre 2t cuadrada. En i. Recuerden que pues este 1 entre 2t es lo mismo que un medio de t a la menos 1 y entonces es el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos y pues por eso me queda t cuadrada. Entonces de ahí viene el menos 1 entre t cuadrada. Eso en el vector i. En el vector j, que es la componente en y, pues me quedaría un medio más 1 entre 2t cuadrada. Esto en el vector j. Y entonces tengo la primera derivada. Calculo la segunda porque también la voy a necesitar. Pues esta en segunda derivada pues de 0. Bueno, la derivada es 0. Y la derivada de esta vendría siendo el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Entonces me queda nada más 1 sobre t cúbica. Por el vector i. La derivada de esta respecto a t es 0 y la derivada de este respecto a t pues va a ser menos 1 sobre t cúbica en j. Bien, estas dos derivadas las vamos a utilizar para calcular el vector normal, el vector binormal y calcular la curvatura, para que también podamos establecer quién es la circunferencia de curvatura y analicemos ya más a detalle esta curva.